Gracias. Bueno, el tema que vamos a dar complementa lo que ya la doctora Rentería habló en la mañana, y eso nos permite ver a otro grupo de pacientes que es muy diferente al que nosotros vemos habitualmente, que es los niños con poblaciones que están entre los grupos de poblaciones especiales. Esta presentación no se ha hecho en algún otro foro, y bueno, esta es nuestra agenda. Vamos a hablar de una introducción primero, conceptos generales, y esta es la población que vamos a tratar, es decir, las poblaciones especiales, niños pequeños, enfermedades raras, obesidad, síndrome de Down, compromisos neurológicos, malformaciones craneofaciales. Existen otras, pero son menos frecuentes. Este es un caso de un niño de 2 años de edad con parálisis cerebral discinética, con antecedente de 2 episodios de neumonía que se resolvieron sin complicaciones, y desde hace 6 meses tiene respiración oral, ronquido y con nasalidad y dificultad para dormir. La madre refiere que en ocasiones se queda sin respirar y acude con múltiples recetas con una serie de medicamentos, antibióticos, esteroides, AINES, mucolíticos y una endoscopia nasofaringea que muestra esta imagen. Pesa 9 kilos, tiene 2 años de edad, respiración oral manifiesta, amígdalas obstructivas y cardiopulmonar su compromiso, y su estado neuromotor corresponde a una parálisis cerebral discinética. Entonces, con esta información, ustedes que deciden, indicar la adenoamidalectomía y valoración posterior de acuerdo al resultado de la cirugía, sugerir traqueostomía y posteriormente adenoamidalectomía, realizar una polisomnografía, una videofluoroscopia de la deglución, una polisomnografía más videofluoroscopia de deglución y posteriormente adenoamidalectomía. Creo que tenemos ahí los aparatos para votar. Están todos. Bueno, pues es un volado, depende de este niño con quién caiga. Entonces es lo que le vamos a hacer. Entonces, mitad y mitad, unos indican la adenoamidalectomía, y dependiendo cómo le vaya, pues bueno, pues ya veremos qué hacemos. Es decir, lo clásico, mate y después revise, ¿no? O sea, después averiguamos. Y la otra que es estudiar primero al paciente y después ya decidir la adenoamidalectomía, que es realmente la respuesta correcta. Ahora, las indicaciones de la amidalectomía han cambiado diametralmente en los últimos años. Es decir, todavía yo me acuerdo cuando era residente, la principal indicación era por infección, y después, a partir prácticamente de hace 10 años hacia acá, la principal indicación es por problemas obstructivos de la vía aérea superior. Realmente la infección ha quedado ya relegado en un segundo plano, y casi la indicación es por problemas de tipo obstructivo. Entonces, las poblaciones especiales pediátricas tienen una mayor tasa de complicaciones en cuanto a frecuencia y severidad. ¿Por qué? Porque este tipo de población frecuentemente tiene trastornos respiratorios del sueño, y eso implica que deben de ser manejados por un equipo multidisciplinar. Aquí no es un paciente normalito que lo único que tiene es un problema de amígdalas, sino aquí es un paciente que tiene otras comorbilidades. Tiene que ser manejado por especialistas pediátricos que conozcan bien de su área, y hay que tener en cuenta que la información que se tiene en estas poblaciones que vamos a ver tienen una información limitada, y todavía faltan muchos estudios para poder incluso sacar alguna conclusión importante. Es conveniente tener una valoración operatoria, y desde ahí parte todo este hecho. Y desgraciadamente la historia clínica con o sin el examen físico no nos permite predecir ni la severidad ni qué paciente se va a complicar. Por mucha historia clínica que nosotros tengamos, no podemos saber cómo nos va a ir con ese tipo de pacientes, y aquí entonces la polisomnografía es de fundamental importancia. Como decía la doctora Iris Rentería, en esto la polisomnografía es lo ideal que debemos de tener con este tipo de pacientes, porque es una población especial que se escapa del contexto normal, y nosotros debemos de saber qué pronóstico tiene ese paciente y cómo lo vamos a manejar. Recientemente la Sociedad de Anestesiología de los Estados Unidos recomienda el PSQ, es decir, ante la dificultad de poder hacer polisomnografías a todos los pacientes, entonces ellos encuentran muy útil por lo menos tener el cuestionario de sueño en los niños, para que ellos tengan una idea por lo menos de qué tipo de paciente vamos a tener. Entonces, la prevención quirúrgica
vamos a empezar partiendo de que va a ser por equipo y personal especializado y tenemos de valorar la vía aérea. Y esto lo podemos hacer en el consultorio. Desde que el paciente llega, nosotros vamos a ver la fases alargada, la anatomía nasal. Son niños que se escapan de lo normal, los vemos que se escapan de todas las características normales. Vamos a ver el tipo de fases, el tamaño mandibular, la distancia intermaxilar, la inestabilidad atlantaxial, y vamos abriendo la boca y vamos a ver también las amígdalas, el volumen de la lengua, y es fundamental hacer una valoración de malampática. Eso normalmente los que trabajamos con anestesiólogos pediatras, ellos lo hacen, o en el hospital lo hacen ellos frecuentemente. ¿Les pagó? Ellos lo hacen frecuentemente por la razón de que ellos tienen que valorar la vía aérea, si es una vía aérea difícil. Ahora es una lista de cotejo. Habitualmente nosotros vemos nada más la parte que nos toca de oídos, nariz y garganta, pero no exploramos el resto del niño. Y este niño tiene una serie de situaciones que no nada más están en la cabeza y el cuello. Entonces tenemos que ver el tono muscular y qué tanto manejan las secreciones, sobre todo si son pacientes con una parálisis cerebral, y ver qué tipo de malformaciones tienen. Ustedes pueden ver acá, inmediatamente sale a la luz que tiene malformaciones craneofaciales, es decir, tiene la cara dentaria se ve, la cara es alargada, y entonces esto nos habla de que existen estas malformaciones faciales. Frecuentemente, sobre todo los niños con síndrome de Down, tienen alteraciones cardiovasculares que someten a un riesgo adicional al procedimiento que vamos a hacer, y sobre todo pues vamos a hacer la polisomnografía. Pasamos a una edad controversial. Los niños están chiquitos, y luego a veces nos dicen los pediatras, es como tenemos el problema, que el niño está muy pequeño y no sabemos de dónde sacan la idea de que a partir de los 5 años superan a partir de los 3 o según el número que les guste, ese es el número que les dicen. Entonces, es a partir de los 5, a partir de los 6. Si es un paciente que tiene lo que requiere la cirugía, se tendrá que hacer. Pero aquí viene la controversia. ¿En el niño menor de 3 años se puede operar? ¿Cuáles son los márgenes de seguridad? ¿O niño después de 3 años? Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que hay razones a favor y razones en contra. Las razones a favor, y los que hemos operado niños muy pequeños, sabemos que, aunque el espacio bucal es muy estrecho, pero sabemos que la disección generalmente no representa tanta dificultad, y que el sangrado no es tanto porque los tejidos generalmente no han tenido la fibrosis suficiente y no están tan vascularizados, y eso permite que la cantidad de sangre sea fácilmente controlable, y eso produce menos edema posoperatorio, y eso nos va a llevar a una mejor recuperación del paciente en cuanto a la ingesta de líquidos, y esto va a hacer pues, que las complicaciones y eso sean mucho menores, sobre todo si contamos con un buen anestesiólogo pediatra. Pero hay razones en contra, y las razones en contra son precisamente lo opuesto. La dificultad técnica que implica operar a un paciente menor de 3 años con una apertura bucal pequeña, que si hay un sangrado importante, difícilmente lo vamos a poder compensar. Nosotros como cirujanos debemos saber cuánto es el límite sanguíneo que es permitido de acuerdo a la edad y al peso del niño, y entonces nosotros sabemos que pues vamos a calcular 80 mililitros por kilo el volumen sanguíneo por kilo de peso, y que si pierde más de 5% estamos en verdaderos problemas hemodinámicos con ese paciente. Entonces uno de los problemas es el sangrado, y el otro es de que puede haber riesgos de expiración, e incluso se habla de riesgo de edema pulmonar. Estos factores en contra realmente han tratado de resolverse a través de la guía de la Academia Americana de Otorrinolaringología, y nos dice, bueno, tú no puedes operar pacientes que no tengan ASA 1 y ASA 2, es decir, pacientes que no tengan comorbilidades o que si tienen algún problema sistémico esté perfectamente controlado. Si tienes un ASA 3, este paciente ten cuidado para operarlo. El paciente debe estar cercano al hospital por cualquier situación de emergencia, y no se deben de operar pacientes con SAO severo, es decir, aquellos que tienen más de 10% de índice de apnea, más de 10 o más eventos de índice de apnea hipopnea, o bien que tengan una saturación menor de 80%. Esos pacientes obligadamente necesitarán valorarse la cirugía o hacerse con todo el exceso de precauciones. Y aquí vemos la guía de polisomnografía, donde vemos claramente que, de acuerdo a la Academia Americana de Otorrinolaringología, estos niños se deben de manejar hospitalizados. Es decir, el niño de 3 años no se puede, o menor, no se puede manejar en forma ambulatoria, tendría que quedarse en el hospital. Y aquí vemos que en el niño de menor de 3 años tiene mayor riesgo de trastornos respiratorios que los niños mayores, y que las complicaciones posoperatorias son casi de 25% en relación a la población pediátrica general.
Hay ocasiones en que se van a necesitar otras integraciones como CPAP o BiPAP, etc. Entonces, este es un estudio de casos y controles en donde se comparan niños menores de 3 años con niños de entre 3 y 4 años de edad para ver la seguridad que tiene el procedimiento en cuanto a complicaciones tempranas y tardías. Y aquí podemos ver claramente que en los niños menores de 3 años tenemos complicaciones tempranas y el porcentaje de las complicaciones tardías. Y vemos claramente pues, que tanto las tempranas como las tardías no superan a las de los niños de 3 o 4 años de edad. Y eso permitió concluir entonces que la tasa de complicaciones que se presentan en los grupos etarios de los niños menores de 3 a los mayores de 3 años de edad es prácticamente similar y no hay una diferencia significativa. Y esa es la razón por la cual se dice y se establece que no es necesario, no necesariamente un paciente menor de 3 años se tenga que manejar en forma hospitalaria. Se puede manejar en forma ambulatoria porque ya con toda la tecnología que existe y la seguridad de los procedimientos anestésicos, entonces nos daría un amplio margen de seguridad. Obviamente hay que individualizar cada caso, repito, no se puede operar en forma ambulatoria un niño que tenga más de ASA 1 o ASA 2. Tienen que ser esos pacientes que tengan las mejores condiciones posibles. ¿Qué niños se van a ir a cuidados intensivos y qué niños se van a ir al hospital? Se van a ir a cuidados intensivos los que tengan SAO severo, es decir, más de 10 de índice de arritmia, menos de 80% de saturación, que además del problema de obstrucción por amígdalas puedan tener una comorbilidades, no sé, cardiopatías, neumopatías, etcétera, o bien que tengan obstrucción significativa de la vía aérea superior y de saturaciones en el postoperatorio inmediato. Si ese paciente no mejora en una forma inmediata, obviamente se tendrá que quedar en el hospital y probablemente a terapia intensiva. Entonces el manejo tendrá que ser individualizado. Y pasamos a las enfermedades raras, en las cuales mi hospital se caracteriza por tener casi todos raros. Lo único, creo que hasta los médicos son raros. Entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, que si termina enfermedades raras huérfanas, que es el 7% de la población mundial, y cada vez se requiere más atención y prestación de servicios de salud para estos niños. El punto importante en pediatría es que el 50% de estas enfermedades comienzan con los niños pequeños y el 30% de estos niños no van a llegar al quinto año, a su quinto cumpleaños, es decir, al quinto año de la vida. Aunque con la terapia de reemplazamiento enzimático estas cifras ya se subieron, ¿verdad? Pero vean ustedes, son responsables del 35% de muertes en el primer año de la vida. Dentro de las enfermedades raras, sin lugar a dudas, están las mucopolisacaridosis. ¿Pero qué son las mucopolisacaridosis? Son enfermedades metabólicas en donde existe un defecto tanto en la producción o un defecto en o que no funciona una serie de enzimas lisosomales que se llaman, que se encuentran, que para degradar unas moléculas de carbohidratos y proteínas que se llaman glucosaminoglucanos, y entonces al no existir esta enzima o al estar funcionando mal, entonces va a evitar que se degraden los glucosaminoglucanos y estos se van a depositar en las células o en las células de los tejidos como el hueso, las vísceras, la lengua, el sistema nervioso, etc. Y entonces con el paso del tiempo, entonces va a haber un mal funcionamiento de células, tejidos y órganos. Por eso son enfermedades evolutivas y son hereditarias, son recesivas, algunas dependiendo ligadas al X, otras autosómicas recesivas, ¿verdad? Y tienen un amplio espectro de actividad clínica porque tiene formas atenuadas y tiene formas severas. No todas las mucopolisacaridosis tienen la misma agresividad, pero lo que sí es importante son evolutivas y que no todas tienen retraso mental profundo. Lo más difícil de esto es que con los niños con mucopolisacaridosis nacen normales, es un niño perfectamente normal, y a medida de que se van depositando los mucopolisacáridos o los GAGs, o sea, los glucosaminoglucanos, es cuando se van dando la expresión clínica de la enfermedad. Si nosotros vemos esto, pues bueno, pues aquí ya todo el mundo sabe que este niño tiene algo, o sea que no es normal, aunque el papá esté feo, pues este niño está mal, o sea, pero cuando el niño nace lo ven perfectamente bien, y entonces nadie puede sospechar que ese niño pueda tener una mucopolisacaridosis si no tomamos en cuenta los antecedentes familiares. Son pacientes del hospital y nosotros vemos que existen 7 mucopolisacaridosis detectadas o que han sido reportadas. Desde el punto de vista de otorrino existen 2 que debemos de tomar en cuenta. La mucopolisacaridosis tipo 1, que es que puede ser atenuada o grave. La forma grave es lo que se conoce como síndrome de Horner. La forma, ahí existe otra forma que es la atenuada, que es de Shire,
y la forma intermedia que es Hunter-Shine. Luego tenemos la 2, como en este caso, que es la mucopolisacáridos tipo Hunter, que puede ser la forma grave o la forma atenuada, y la mucopolisacaridosis tipo 3, que hay 4 variantes, que es el de San Filipo, que tiene la característica otorrinolaringológica que produce insomnio muy profundo y severo. Las otras formas, como el síndrome de Morco, que es la mucopolisacaridosis 4, la 6 y la 7, no tienen importancia otorrinolaringológica. Entonces aquí me estoy refiriendo prácticamente al síndrome de Hunter, donde existe una deficiencia de hidroronil sulfatasa, y en donde vemos claramente este paciente son casi todos hombres, casi 100% son hombres, porque es una enfermedad que está ligada al X. Y lo importante desde el punto de vista de otorrino es que tiene dos componentes, el respiratorio y el oído. Respiratorio, ¿por qué? Porque puede producir apnea del sueño, datos obstructivos importantes, con una restrictiva pulmonar, y estos niños debutan con otitis recurrente o otitis serosa. Entonces son niños que tienen otitis crónica con efusión, les ponemos los tubitos de ventilación, el niño vuelve a estar mal, y ya cuando tiene 5, 6 o 7 años se empiezan con problemas obstructivos importantes. Generalmente tienen rinorrea crónica y pueden llegar a tener incluso traqueomalacia, pero el motivo de consulta a veces son por infecciones respiratorias recurrentes o bien problemas de la vía aérea. Y esta gráfica nos demuestra claramente la evolución que tienen estos niños. Si ustedes se fijan, estos son los años, y aquí vemos otitis, casi 1 o 2 años de edad, después van teniendo hernia umbilical, obstrucción nasal, características faciales, hepatosplenomegalia, las amígdalas adenoides, cuando ya estos niños llegan por obstrucción de la vía aérea superior, es cuando tienen cerca de 5 años, y los trastornos cardiovasculares, como son las valvulopatías y musculoesqueléticos, ya se presentan en etapa de escolar o más grandes. Aquí ya le toca al ortopedista trabajar, pero las etapas iniciales al que le toca trabajar es al cirujano pediatra por hernia umbilical y le toca al otorrinolaringólogo. Esta es la mnemotecnia del síndrome de Hunter, que es hernia de audición, fase inusual, obstrucción nasal, amígdalas agrandadas y hepatosplenomegalia y trastornos de la respiración de los movimientos. Entonces lo primero es que nosotros como otorrinos nos puede llegar por primera vez y nosotros debemos de canalizar al paciente en forma adecuada. ¿Por qué? Porque el pronóstico ha cambiado gracias a que existen las instituciones, esa es la unidad de enfermedades lisosomales del Hospital Infantil, en donde se les da terapia de reemplazo enzimático, donde se les hace el diagnóstico a los pacientes a través de una prueba de parche con un papel especial, y se manda a procesar a Europa o Estados Unidos, y ahí nos dan el diagnóstico enzimático. Entonces, bueno, ustedes, otro caso es un síndrome de Hunter, que es decir, la mucopolisacaridosis tipo 1, que es la forma severa, en donde debuta con otitis media e infecciones recurrentes. Este niño al principio pues, era normal, pero después fue teniendo una facies característica, ya la facies tosca, después empezó con contracturas musculares y articulares, con incapacidad para caminar, la hernia umbilical. No tenía valvulopatías porque todavía es un niño muy pequeño, se hizo el diagnóstico enzimático y se empezó a dar la terapia sustitutiva con aluracil semanal y B. Entonces es la terapia de reemplazo enzimático y empezó a mejorar, empezó a caminar, mejoró su actividad física, sus cuadros de infección, empezó con terapia de lenguaje, pero vemos que a pesar del autocuidado pues tiene ayuda en casa y tiene un lenguaje congruente, aunque su intelecto es limítrofe, porque la terapia de reemplazo no atraviesa la barrera hematoencefálica y no puede actuar sobre el organismo cerebral. Entonces, los que tienen problema de intelecto, ellos así se van a quedar. O sea, no van a tener la posibilidad de mejorar su intelecto, aunque sí mejoran su calidad de vida. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones? Pues bueno, hay que tener expectativas reales con la amigalectomía y la adenoidectomía. Cuando nosotros quitamos las adenoides, lo más seguro es que vuelvan a recurrir, porque a menos que tengamos un reemplazo enzimático, estos glucosaminoglucanos se van a volver a depositar en el tejido linfoide de Van Deyen y van a volver a obstruir ese paciente y van a volver a tener las otitis estos pacientes, van a recurrir. Existe un riesgo de complicaciones postoperatorias que pueden llegar incluso a tener una terapia complementaria con CPAP o PIPAP, que y eso debemos de tenerlo muy presente. La terapia de reemplazo enzimático va a detener el proceso y lo va a hacer que el paciente tenga mejor sobrevida, pero no va a ser totalmente curativo. Pasamos a la obesidad. 4.5 millones de niños en México tienen obesidad
y el 9% podían llegar a ser hipertensos y el 13% llegar a tener diabetes. Esta cifra es interesante porque vemos cómo vamos a la par en los Estados Unidos en los últimos años y superamos a muchos países en cuanto a obesidad infantil. Es un problema verdaderamente tremendo. Entonces, nosotros somos de los primeros lugares en la obesidad de niños en el mundo. Entonces, cada vez nosotros vemos niños obesos para amiloidectomía. Entonces, el niño obeso tiene otras cosas porque no solamente es la obesidad, sino también son trastornos de la vía aérea, del aparato cardiovascular, endocrinológico y hepático. O sea, es un problema sistémico que este niño tiene, y esta alteración en la composición del cuerpo afecta para la distribución de los anestésicos. La distribución de los anestésicos hace que la recuperación de los gases anestésicos tarde un poco, tarde más de lo habitual, y frecuentemente tienen comorbilidades que aumentan el riesgo, sobre todo cardiovasculares, endocrinológicas o hepáticas. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de los trastornos respiratorios del sueño en estos niños? Pues es muy alta, generalmente es de un 40%, de acuerdo a algunas cifras, ¿verdad? Pero existen factores que contribuyen a esta elevación y comprometen el riesgo quirúrgico, como puede ser la hiperreactividad de la vía aérea, y todo niño que sea obeso debe ser valorado por trastornos respiratorios del sueño. Esta cifra del 40% a veces puede ser hasta mayor, y entonces es obligado que un paciente que tiene obesidad mórbida, porque los que vemos en el hospital, tenga que hacerse un estudio de polisomnografía y ver qué manejo actual se está recibiendo, porque muchos de ellos ni siquiera tienen manejo. Aquí sí, como todas las otras poblaciones especiales, la coordinación con el equipo multidisciplinario, un anestesiólogo que tenga las 3 Ch, decimos nosotros, chistoso, chismoso y etcétera. Entonces, eso es fundamental para ese tipo de pacientes. Entonces, el paciente que tiene obesidad y trastornos respiratorios severos no se puede manejar ambulatorio. Se tiene que manejar con monitoreo, hospitalización. Tenemos que ver cómo está la oxigenación, si requiere un CPAP complementario. Y vamos a ver que, por ejemplo, cuando se compara el niño que tiene trastornos respiratorios del sueño y no es obeso con aquellos que tienen obesidad y trastornos respiratorios del sueño, se ve que tiene más hipopneas el paciente que es obeso y tiene menor porcentaje de sueño REM que aquel que no tiene obesidad. Y esto es algo muy interesante, la apnea residual que queda en estos pacientes. Si tomamos en cuenta el índice de apnea-hipopnea mayor de 5, el 55% de los pacientes amiloidectomizados obesos quedan con apnea residual. Si tomamos el criterio de un índice de apnea-hipopnea de 2, el 75% de los obesos tienen apnea residual. Entonces, la amiloidectomía reduce significativamente la severidad de la apnea del sueño, pero raras veces es curativa. Entonces tenemos que ser realistas de que, que es un procedimiento que es útil, pero aquí no va a ser curativo. El niño con síndrome de Down, sin lugar a dudas, la genopatía más frecuente en México, en donde el problema de la hipotonía reviste mucha importancia, sobre todo por el colapso de la vía aérea superior. Esta incidencia de obstrucción del velo superior puede ser hasta de un 14 o 15%, y de los cuales casi el 50% corresponde a síndrome de obstructiva del sueño. Aquí, por ejemplo, el problema de la obstrucción por amígdala adenoide se acompaña de hipersecreción y alteraciones laringotraqueales, dentro de las cuales debemos de buscar intencionadamente, como son la laringomalacia y la estenosis subglótica. Son las que más frecuentemente se asocian a síndrome de Down. Si el niño necesita la cirugía, se tendrá que hacer. Sin embargo, hay que estar anticipados a que va a tener un 50% de fracaso, aunque va a haber una mejoría parcial del índice de hipopnea. Casi el 75% de los pacientes van a requerir tratamiento complementario con CPAP o BiPAP por SAUS persistente post-amiloidectomía. Hay que recordar, evite la hiperextensión y hiperflexión. Si no es un ansiólogo pediatra, generalmente mueven a los niños como trapos, y hay que recordar que puede haber una inestabilidad aflantoaxial que se va a manifestar porque hay rigidez del cuello, trastornos en la marcha o bien hiperreflexión. Si nosotros tenemos un niño con síndrome de Down que tiene limitación del movimiento del cuello, contractura, dolor, dolor cervical, y además tiene hiperreflexia y espasticidad, este paciente seguramente tiene inestabilidad aflantoaxial, y eso se presenta en el 50% de los niños con síndrome de Down cuando se hacen tomografías de la articulación aflantoaxial.
Entonces, cuidado con esto cuando pasen al paciente a la camilla o cuando lo pasamos a recuperación, cuidado, porque esto casi es un collarín para pasar a estos pacientes. Entonces, hay mayor riesgo de complicaciones posoperatorias porque son niños que tardan en ingerir líquidos después de la cirugía. Es difícil que lleguen a la vía oral luego, y eso los lleva muy frecuentemente a la deshidratación. Por eso el niño con síndrome de Down, mínimo 24 horas hospitalizado para hidratarlo vía parenteral, en lo que recupera la vía oral y empieza a hidratarse por sí mismo. Tenemos el grupo de los pacientes con daño neurológico, que van desde las alteraciones del desarrollo, por ejemplo, hasta la parálisis cerebral infantil, en donde allí el problema de disfagia y el riesgo de aspiración es muy alto. La aspiración de líquido se llega a presentar casi en el 50% de los pacientes, y el problema es que casi el 100% son asintomáticos, y la manifestación clínica va a ser aspiraciones frecuentes. Son niños que tienen neumonías por aspiración en forma frecuente. Dicen, pero si el niño no está vomitando, no tiene nada. No, son aspiraciones que nadie se da cuenta porque son silenciosas y se presentan en uno de cada 2 niños con parálisis cerebral. Y los trastornos respiratorios del sueño son muy frecuentes, por ejemplo, en un casi 45% comparado con la población general. Si el paciente requiere amidalectomía, se puede realizar, pero siempre en un hospital de tercer nivel o centro hospitalario, con equipo quirúrgico altamente experimentado. Son los pacientes donde yo siempre trato de darle la vuelta. Paciente neurológico no me gusta, siempre tiene problemas, pero si hay que hacerlo, pues lo tenemos que hacer con todo el equipo. Se tiene que quedar 48 horas hospitalizado para monitoreo. Aquí la dieta tiene mucha importancia, no se puede iniciar con líquidos, se tiene que usar con dieta espesa y pureza, porque estos pacientes inicialmente se deben de manejar en el preoperatorio con una videofluoroscopía de la deglución, porque tiene una alteración de la fase faríngea y la fase oral y faríngea de la deglución. Entonces, si nosotros tenemos una videofluoroscopía preoperatoria de la deglución, entonces tenemos que repetirla 3 meses después para que veamos si ya el trastorno de deglución ya se corrigió. Generalmente la adenoamidalectomía logra corregir estos trastornos de la deglución en una forma muy significativa, pero tenemos que comprobarlo para evitar broncoaspiraciones. Entonces, la evidencia actual es que si tenemos esta triada de parálisis cerebral, de apnea del sueño e hipertrofia amigdalina, pues la adenoamidalectomía va a ser la primera línea de tratamiento, y el SAUS va a remitir en un 84% de los casos. Y pues finalmente tenemos a las malformaciones craniofaciales, donde tenemos APEL, cruzón, en donde también hay una alta predisposición a la obstrucción de la vía aérea, y estos niños frecuentemente van a llegar a requerir hasta traqueostomía. Entonces, este niño, sin lugar a dudas, necesita tener una valoración con polisonografía y equipo multidisciplinario, y es muy alto el riesgo de complicaciones posoperatorias en este tipo de pacientes. Entonces, como conclusión general, la amidalectomía tiene un amplio margen de seguridad de los niños con comorbilidades si se manejan con un equipo multidisciplinario, si son bien evaluados. No es llegar a hacer la amidalectomía, sino tenemos que tener una evaluación muy completa de los pacientes, un trabajo en equipo. Las poblaciones especiales que yo ya les mencioné presentan con frecuencia trastornos respiratorios del sueño, es el mensaje que hay que llevarse. 50, 60%, 70% van a tenerlo. La evaluación preoperatoria aquí es fundamental antes de decidir cualquier cosa con el equipo multidisciplinario. Las posibilidades de complicaciones posoperatorias son muy altas y generalmente son de tipo respiratorio o en la vía aérea. La posibilidad de apnea residual es muy alta también en este tipo de pacientes, entonces hay que estar pendientes y hablar con los familiares de que no va a ser curativa la amidalectomía, que van a requerir un procedimiento adicional. Entonces se van a considerar otros tratamientos y opciones quirúrgicas porque la alta tasa de apnea residual. Es el mural de Diego Rivera del hospital, están invitados a conocerlo, se llama La Piñata, y pues les agradezco mucho su atención.